con este tema que a mí en lo personal me encanta y es esta entidad de la fibrosis quística. Carolina hoy nos va a hablar de las generalidades, de los aspectos más importantes, y tenemos planeado 2 charlas más sobre fibrosis quística, especificando los aspectos digestivos y en los aspectos o manifestaciones respiratorias de la fibrosis quística. Hoy vamos a precisamente... Pantalla, creo que sí. Y claro, sí la vemos. Vale, entonces vamos a iniciar. Como dijo la doctora Helen, vamos a hablar de las generalidades de una enfermedad que es importantísima en pediatría y que seguramente todos hemos visto y que se presenta más frecuente de lo que pensamos. Entonces nos interesa que aprendan estas, digamos que definiciones grandes para que después ya con los subespecialistas hagan énfasis en los dos sistemas más comprometidos en esta enfermedad, ¿vale? Entonces recuerden que en la definición, la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica que va a afectar todas las glándulas exocrinas. Entonces, donde haya glándula, ahí va a haber un síntoma. Los más importantes, el pulmón, el sistema digestivo, las glándulas sudoríparas y el tracto reproductor. Es una enfermedad monogénica, entonces va a afectar un solo gen al que se le han asociado muchísimas mutaciones, ya vamos a hablar de eso, que es bastante incidente, afecta más o menos 100.000 personas pues en el mundo. Esta, como se hereda, tiene una herencia autosómica recesiva. Sí, esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir que es recesivo? Que ambos padres van a ser portadores y van a heredar la enfermedad a su hijo. La mutación va a estar específicamente en el gen de la proteína reguladora de la conductancia transmembrana, que es el gen CFTR, que este gen lo que va a hacer es que va a codificar para unos canales de cloro y bicarbonato. La función de este canal ya se las voy a explicar, pero en conclusión, lo que hace el canal es permitir la hidratación y que el moco se libere y sea un moco que se pueda transportar. Si tenemos alteración en este canal, ¿qué pasa? Hay una alteración en la hidratación y el aclaramiento del moco con un posterior acúmulo de las secreciones mucoides. Un poco de la epidemiología, y creo que es algo muy importante, y es que reconozcamos esta enfermedad, ¿sí? Que la aprendamos a buscar. ¿Por qué? Porque un diagnóstico temprano influye en incrementar la sobrevida. Y digamos que gracias a todos los progresos que se han hecho, tanto en medicamentos como en diagnóstico y en tamizaje neonatal, miren que a medida de los años, a medida que va avanzando el año que está acá, vemos un incremento casi que exponencial de la sobrevida, ¿sí? Miren, en el 1938 solo el 50% sobrevivía al año de vida. En el 2016 ya se describe en el mundo que hay sobrevida hasta los 47.7 años y se cree que ahorita cerca del 52.7% de los pacientes con fibrosis son adultos. Y esto es algo importantísimo porque vemos que estamos impactando en el diagnóstico temprano y en el tratamiento oportuno. En frecuencia, miren la frecuencia tanto de incidencia y de portador en la población blanca o cuando leemos en la población caucásica, es una incidencia bastante elevada. Miren, hasta 1 en 29 son portadores de las mutaciones. Disminuye incidencia en la población afrodescendiente, hispánica y en los asiáticos. Aquí respecto a... Ay, denme un segundo que está... Ya. Esta digamos que es un artículo interesante, bueno, este es del Lancet del 2016, pero Lancet sacó un nuevo artículo. Les agradezco que apagan los micrófonos, por favor. Mari, tu micrófono está prendido, María Paula. Ya voy, perdón. Entonces, hay un artículo que Lancet sacó el año pasado, 2021, que es bien interesante y de ahí pues saqué varias cosas por si lo quieren leer. Aquí ellos no hablan de esto que es importantísimo, que son los programas de tamizaje neonatal, porque definitivamente esto es lo que va a impactar, ¿sí? En los desenlaces. Aquí vemos como, por ejemplo, en Europa, los programas nacionales pues están implementados en varios países. Seguramente si llevamos esto al año actual, vamos a incluir muchos más países dentro del tamizaje, ¿sí? Se dice que en la incidencia en Estados Unidos más o menos 1 en 3.000 nacidos vivos y que es importante la edad de diagnóstico. Aquí digamos que es una comparación, no está bien comparar, pero uno de los problemas que tenemos en los países en vías de desarrollo como nosotros
es que tenemos un diagnóstico muy tardío. Entonces, miren, en Estados Unidos y en países de Europa, Canadá, más o menos a los 6 meses ya el 50% de los niños están diagnosticados y a los 8 años el 90% están diagnosticados. En Colombia, digamos que bueno, estos son los datos que nos da la guía de práctica clínica del 2014, que es una guía buena para que los residentes que están escuchando y los internos la vean. En Colombia la incidencia es más o menos de 1 en 8.300 nacidos vivos, con una prevalencia al año 2011 de 10.000 niños, con una mayor tasa en Centro Oriente, con un índice de portadores de 1 por cada 58 personas, miren que es alto, y pues la mutación más común es esta mutación, que es la mutación más frecuente en el mundo, ya les voy a hablar un poco más de eso. Aquí, y se los puse con carita triste, es el diagnóstico en Colombia. El diagnóstico promedio se hace a los 3,6 años. ¿Sí ven? Y solo para el momento de la guía, que era el 2014, el 4% eran mayores de 18 años. Ahorita, lógicamente, ya avanzamos en el tiempo, ya vamos para 8 años de progresión de diagnóstico de tratamientos, pero esto es el punto en el que nosotros vamos a influir, ¿sí? Tanto como médicos generales como pediatras vamos a encontrar esos casos de forma temprana, ¿sí? Bueno, en la parte genética, lo que les dije es una enfermedad monogénica, entonces la mutación va a estar localizada en el brazo largo, el brazo Q del cromosoma 7. Este gen pues va a codificar una proteína de 1480 aminoácidos. Se han descrito cerca de 2000 mutaciones de este gen y la clasificación de las mutaciones ya se les va a mostrar. Hay unas que son claramente patológicas, hay unas que tienen una, digamos que una variable significancia clínica, si se describen, y hay otras que aún se desconoce si son patogénicas o no. Eso lo vamos a ver a futuro cuando se vayan completando más casos y más descripción de mutaciones. La mutación más frecuente va a ser esta, la de lesión de una fenilalanina en la posición 508, que esa es la que vemos todos, la de 508, por esa de lesión de la fenilalanina, y esta es la que ocurre en 70 al 80% de los caucásicos. Como les dije, en Colombia también es la mutación más frecuente. ¿Y que produce esa pérdida de la fenilalanina? Entonces va a perder un triplete en esa posición 508, lo que va a causar que la proteína se codifique de forma errónea. ¿Qué pasa? La severidad de la patología va a estar influenciada por muchas cosas. Entonces, primero, el tipo de mutación que se presenta. Segundo, los genes modificadores. Y tercero, y algo que se está empezando a describir, hay presencia de alelos complejos que tienen ya sea 2 o más mutaciones en un mismo alelo, que entre ellas van a interactuar y van a modificar la cantidad de proteína o la función de la proteína. Entonces, miren que cada vez entre más se estudia la fibrosis se va volviendo un poco más complejo. Bueno, esta es la clasificación de las mutaciones. Esto es importantísimo que todos lo recuerden. La clasificación está en 6 grupos. Esta pues es la proteína normal. Aquí pues está el dibujito para que ustedes vean qué pasa con la proteína. Digamos que de la 1 a la 3 prácticamente que la proteína va a estar ausente, no va a tener función o va a ser una función muy mínima, ¿sí? Del tipo 4 a la tipo 6 vamos a tener proteína y esta va a tener una función que no va a ser la misma función de una proteína normal, pero son mutaciones que tienen menor severidad si se compara con las de los 3 primeros grupos, ¿sí? Miren, aquí está la más común. La de lesión de la fenilalanina en 508 es una mutación del tipo 2. Simplemente para hacer énfasis en esta mutación, miren que es una mutación missense, entonces al alterar esa tripleta, ahí se codifica otro aminoácido y se cambia por completo esa proteína, ¿sí? ¿Y qué efecto el CFTR tiene específicamente esta mutación? Miren, es un defecto en el tráfico de esta proteína para su liberación, ¿sí ven? Digamos que si ustedes leen van a encontrar un montón de implicaciones y algo muy interesante que es esto que ustedes ven acá. Hay mutaciones que están descritas a un solo grupo, como les mostré la delta, el grupo tal. Pero ¿qué pasa? Hay otras mutaciones que pueden hacer parte de más de un grupo. Y miren esta gráfica tan compleja, que es como una unión de muchos conjuntos y subconjuntos. Miren, hay mutaciones que hacen parte hasta de los 6 tipos.
¿sí? Entonces esto hace que sea un poco más complejo entender las implicaciones clínicas porque son mutaciones que se comportan como ausencia de proteína, pero que a la vez se pueden comportar como una proteína algo funcional, no ausente, ¿vale? Aquí están las foticos para que las vean específicamente en qué punto ocurre la mutación en la formación de la proteína, si es en la codificación o ya es a la liberación y pues ya aquí como tal en la proteína transmembrana. Los tipos de mutaciones, lo que les decía, entonces la clasificación son esos 6 grupos y los tipos de mutaciones es qué implicación tiene esa mutación. Entonces hay mutaciones que ya se conoce que son completamente causales de la fibrosis quística, hay otras mutaciones que se clasifican con consecuencia clínica variable, que es que todavía no sabemos digamos que con certeza qué consecuencia va a tener, pero se sabe que puede ser fibrosis, otras mutaciones no causantes de fibrosis y unas que entran en este grupo de desconocidos que seguramente a futuro, si sumamos más casos, puede que terminen siendo mutaciones causales. Ya pasando con la función del CFTR del canal, entonces recuerden que la función principal es el transporte de cloro y de bicarbonato. Este canal, ¿dónde está? En la superficie apical de todos los epitelios secresores de esas glándulas exocrinas que les expliqué. En el pulmón específicamente tiene otra función y es que está, digamos que implicada en la absorción de sodio, ¿sí? Esa absorción de sodio va a generar una regulación de la hidratación de la superficie de la vía aérea. Y pues este canal es esencial en la función de los cilios y en la actividad antimicrobiana, en el caso pues del pulmón. Este es el canal, miren, esta es la membrana, tiene 2 dominios transmembrana que son estos dos, el poro, tiene 2 dominios de unión a nucleótidos que son estos dos que están acá abajo, estos dominios intracitoplasmáticos, el 1 y el 2, y tiene un dominio regulador que es este que está acá. Normalmente pues es una proteína que es dependiente de AMP cíclico, ese en el momento en que ocurre la fosforilación, pues este MP cíclico se va a unir y esto va a activar la unión de los 2 dominios intracitoplasmáticos, como pueden ver ustedes acá en la parte de la derecha, y cuando se fosforila se va a generar la interacción y se va a abrir el canal. La función del canal, entonces, ¿cuál es? Va a sacar el cloro, como pueden ver ustedes acá, va a sacar el cloro fuera de la célula y va a inhibir la absorción del sodio, ¿sí? ¿Mediante qué canal? El canal ENaC, que este canal pues es importantísimo en todos los movimientos de sodio celular. ¿Y esto qué va a hacer? Pues al inhibir la absorción de sodio, pues va a regular también el volumen de líquido que está en ese epitelio. Aquí entonces, ¿qué pasa? Este será el canal normal que vimos. El canal mutado, pues no va a generar la salida de cloro, ni va a generar esa expulsión de sodio que nos va a volver el moco un poco más, digamos que más móvil, va a permitir el aclaramiento. Miren esta foto acá, esta es una célula normal y esta es una célula que no puede liberar su moco. Entonces, miren, el moco se queda adherido, se queda pegado a la glándula. Aquí llegan todas las células inflamatorias, invaden. Lógicamente es una vía aérea que está deshidratada y pues es una vía aérea que no puede aclarar. Si no aclaramos este moco, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener la predisposición a que lleguen bacterias a infectar este moco. Esto que ustedes ven acá es lo que pasa en todas las glándulas, ¿sí? Dependiendo de la glándula, pues el rol va a ser distinto. Algo adicional, y esto no voy a hacer mucho énfasis porque van a tener una sesión con la gastroenteróloga, es la función de la secreción de bicarbonato, ¿sí? Esta alteración en la secreción de bicarbonato va a ser muy importante en las manifestaciones gastrointestinales de la fibrosis, ¿sí? La manifestación gastrointestinal va de todo el tracto gastrointestinal. Bueno, es importantísimo que lo sepan. Una gran parte pues es la disfunción exocrina pancreática y otra pues es toda la alteración intestinal, ¿sí? Tenemos la insuficiencia del páncreas exocrino, que las manifestaciones más comunes va a ser la diarrea crónica, la desnutrición y el hilio meconial, que es una de las manifestaciones más tempranas y pues es como un signo de alarma para pensar en fibrosis. Y bueno, no solo tenemos compromiso pancreático intestinal, también compromiso hepático,
Tenemos también alteraciones en el transporte de cloro y de bicarbonato que van a disminuir el flujo biliar y van a generar obstrucción con toxicidad de los ácidos biliares hacia los hepatocitos. Eventualmente pues hay daño del hepatocito, va a incrementar células inflamatorias, alteración de la secreción de la mucina y activación de las células estrelladas hepáticas que potencialmente pueden terminar en cirrosis biliar focal y multilobular. Bueno, algo que me faltó del páncreas es importante que la manifestación inicial, digamos, o lo que uno concibe es la alteración del páncreas exocrino, es decir, la liberación de todas esas enzimas pancreáticas que son importantísimas. Ellas, pues, al tener el bloqueo de la secreción de las glándulas, se van a empezar a acumular y van a generar alteración e inflamación del tejido pancreático, ¿sí? Pero a pesar de que uno lo piensa en la glándula y demás, los pacientes con fibrosis también tienen alteración del páncreas endocrino y eso es algo muy importante, son pacientes que pueden hacer diabetes y eso pues les voy a mostrar algo muy por encima más adelante. Aquí simplemente para que vean que hay tipos de mutaciones que están específicamente asociadas solamente a insuficiencia pancreática, por ejemplo. Entonces uno dice, no, uno espera que el niño con fibrosis sea el niño, el neumópata, pues que tenga todos los episodios respiratorios, pero hay niños con fibrosis que no, nunca cursan con un episodio respiratorio, ¿sí? Y es lo que les estoy mostrando hacia esta parte, ¿sí? Listo, puede que sean sintomáticos leves respiratorios, hicieron un episodio, pero pues no lo hacen. Aquí para que ustedes vean cómo, digamos que cómo va la evolución, este es el paciente normal, ¿sí? Es un paciente sano que normalmente pues va a liberar todo su cloro y su sodio y va a tener un aclaramiento normal del moco, tiene una vía aérea normal, un microbioma normal, una función pancreática normal y es un paciente que es fértil, ¿sí? A medida que vamos aumentando la severidad de la mutación, vamos a tener mayores implicaciones clínicas, ¿sí? Ya les voy a explicar este valor, que es el valor de los electrolitos en sudor, que es la prueba diagnóstica, pero miren que hay pacientes que están en ese resultado indeterminado de 30 a 60. Ya para que sepan desde aquí, mayor a 60 es cuando lo consideramos que está alterado. Pacientes con valores entre 30 a 60, pero que miren, ya tienen alteraciones en el engrosamiento de la vía aérea, pueden estar colonizados por estafilococo, pueden llegar a tener insuficiencia pancreática, algunos ser infértiles, ¿sí ven? ¿Y estas cuáles son las mutaciones? Pues las mutaciones que les hablé, que sí sintetizan la proteína, solo que la función está disminuida. Son presentaciones clínicas que van ahí como leves o presentaciones clínicas tardías que pues van a ser igual fibrosis. Ya valores muy altos de electrolitos en sudor, pues son los pacientes asociados a las mutaciones clase 1 a clase 3, que ellos por lo general no hacen tanto compromiso pancreático, ellos son el franco compromiso pulmonar, pero lo que les expliqué también lo pueden tener porque es una mezcla entre varias mutaciones. Bueno, el daño en epitelio respiratorio, en esto tampoco me voy a enfocar mucho porque lo van a hablar con el neumólogo, pero pues no es solo la obstrucción del moco, sino que es toda una alteración en defensinas y en sistema inflamatorio que va a generar un aumento en inflamación y una predisposición a colonización con ciertos microorganismos con los que normalmente no se está colonizado, que los dos más problemáticos pues van a ser el estafilococo y las pseudomonas. Aquí está lo de la hipótesis de la alteración de las defensinas. Entonces se dice que la CFTR puede llegar a actuar como un receptor para pseudomonas y que va a generar o va, digamos que a permitir la fagocitosis y la eliminación de esta bacteria. Si tenemos alteración, pues estas defensinas no van a actuar bien y van a permitir esa colonización bacteriana. Las manifestaciones clínicas, entonces, esto empieza en, vamos a sospechar esta patología si el niño tiene estas manifestaciones que yo les voy a hablar, ¿sí? Porque normalmente, como en nuestro país no tenemos tamizaje neonatal para fibrosis, lastimosamente, nos toca esperar a que el niño empiece los síntomas para pensarlo. Entonces, algo importante, y voy a empezar por acá,
La mayoría no empiezan con síntomas respiratorios, ¿sí? Uno de los más comunes y que vemos en los niños más pequeñitos son los pólipos nasales. Y eso digamos que a uno en pediatría se lo enseñan como algo patognomónico de fibrosis. Un niño con pólipos nasales, tú piensas de una vez y descartas que sea fibrosis, ¿sí? Niños que están colonizados por gérmenes como estafilococos, pseudomonas, burkholderia o Haemophilus influenza, pues es una sospecha. Obviamente las infecciones respiratorias crónicas, alteraciones persistentes en radiografías, obstrucción de la vía aérea. Entonces, importante ese niño que dejamos como sibilante recurrente y vamos a ver el crecimiento, el niño no ha crecido, pues lo tenemos que pensar, ¿sí? Eso es algo importante que no les había dicho, pero la mayoría de estos niños son niños que tienen falla en el crecimiento, son niños que no ganan peso y que no ganan talla, ¿vale? Alteraciones gastrointestinales, la mayoría empiezan por estas manifestaciones. Bueno, y la más importante y también la patognomónica que ustedes van a recordar es el hilio meconial. Son neonatos que hacen hilio de meconio, ¿sí? O sea, el meconio no sale, por eso ustedes nos ven preguntando ¿a qué edad o a cuántas horas hizo el meconio? Porque esto es un factor importante. Otro importante es el prolapso rectal, que también es muy sugestivo de fibrosis. En cuanto a la presentación pancreática, entonces es esa diarrea que se describe como esteatorrea. Entonces la esteatorrea, crees, es una deposición que es muy fétida. Los papás en serio lo describen, es un poco que huele muy, muy feo, es muy voluminoso, flota y es aceitosa. En ocasiones uno alcanza a ver el aceite flotando en el agua, ¿sí? La insuficiencia pancreática también es otra presentación, la pancreatitis recurrente y el retraso en el crecimiento. Entonces, ahí se los puse en negrilla porque muchos de los pacientes de fibrosis llegan así, una falla en el crecimiento. La falla asociada pues a la mala absorción de grasas y de proteínas. También les expliqué el compromiso hepático asociado a patopatía crónica y pues todas las alteraciones nutricionales. Ellos, pues, acuérdense que como no tienen una adecuada secreción de enzimas pancreáticas ni de sales biliares, no tenemos una adecuada absorción de las vitaminas liposolubles. Entonces, estas enzimas, lógicamente, hay que suplirlas en estos pacientes. Otras manifestaciones gastrointestinales, miren, todo lo que ustedes quieran, reflujo, estreñimientos con muy difícil manejo, esta que es el síndrome de obstrucción ileal distal o la sigla DIOS, que lo van a ver por ahí si leen fibrosis, el sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado y la diabetes asociada a fibrosis. Me dice que me va a cerrar en 10 minutos. Bueno, vamos a seguir a ver qué alcanzamos. Bueno, aquí algo importante es las alteraciones urogenitales. Muchos de ellos son infértiles, ya sea por azoospermia obstructiva, porque ya se ha descrito que muchos congénitamente nacen sin el vas deferens, los hombres. Entonces, por eso la infertilidad es más común en el sexo masculino, pero lógicamente las pacientes mujeres también tienen alteración en el moco y esto también produce problemas de fertilidad. Y tienen también síndromes de pérdida de sal con depresión de agua-sal y alcalosis metabólica crónica. Bueno, esto ya lo hablé, digamos que esto es a medida que pasan los años, las manifestaciones lógicamente van progresando hasta que terminamos en trasplante hepático, trasplante de pulmón, entonces influir más temprano pues es lo que va a impactar. Tenemos tipos de fibrosis ya para el diagnóstico, entonces es la fibrosis típica, la fibrosis atípica o trastornos relacionados con la CFTR. Entonces la fibrosis típica vamos a diagnosticarla con lo siguiente. Entonces, uno más características fenotípicas de fibrosis, ya sea la enfermedad pulmonar crónica, sinusitis crónica, anormalidades gastrointestinales y nutricionales, síndromes de pérdida de sal, azoospermia obstructiva, un antecedente de fibrosis en un hermano y una protección positiva en recién nacido, sumándole al menos uno de los siguientes. Entonces, la concentración elevada de cloruro de sudor en 2 o más pruebas, que esto es importante, uno toma 2 pruebas de electrolitos de sudor, 2 mutaciones que se sabe que causan fibrosis o anormalidades de la prueba de diferencia potencial nasal, que esta es una prueba, digamos, que se está implementando.
La prueba del sudor es lo que primero hacemos nosotros cuando sospechamos. Pues digamos que hay dos técnicas, la Gibson y Cook o la medición indirecta del cloro. En la técnica ideal se hace una estimulación con pilocarpina y se hace la medición para que recuerden el valor positivo. Como les dije, vamos a tomar es el de 60, limítrofe 40-60 y negativo menor a 40. Como les decía, el diagnóstico se hace con dos. Entonces tenemos uno positivo, repetimos otro positivo. Tenemos limítrofe, pues nos toca repetir la prueba de electrolitos. Las indicaciones: si hay un tamizaje neonatal positivo, hay que hacer la medición de electrolitos en sudor, el paciente que tenga síntomas sugestivos, ¿sí? O en pacientes que tienen hermanos con diagnóstico confirmado de fibrosis quística. Ya vimos que al ser autosómico recesivo es probable que tengamos hermanos enfermos, cerca del 25% la pueden heredar. La diferencial potencial nasal es una prueba, digamos que adicional que se tiene, no se hace mucho, ya vamos a ver si los subespecialistas nos hablan más de esta, pero que yo haya visto no sé, no la usamos en la clínica. Esta va a indicar el transporte de sodio por los canales de sodio sensibles con una estimulación de amiloride o isoproterenol, ¿vale? El diagnóstico molecular, pues es el siguiente paso. Entonces, ustedes tienen dos pruebas positivas. Vamos a ver el tipo de mutación. La mutación más común es la lesión de la fenilalanina en la posición 508. Normalmente uno manda a codificar esa mutación, ya que es la más frecuente. Pero si no es esa, no quiere decir que no sea alguna de las otras 2000 mutaciones, ¿vale? Entonces, una prueba negativa no nos va a descartar el diagnóstico. También tenemos algunos signos sugestivos de diagnóstico antenatal, entonces niños con intestinos hiperecogénicos, con peritonitis meconial, dilatación intestinal o ascendencia de vía biliar, de vesícula biliar en las ecografías prenatales nos pueden, digamos que llamar la atención a un posible caso de fibrosis quística. El tamizaje neonatal se hace en países de Estados Unidos y Europa. Este consiste en la medición de la tripsina inmunoreactiva. La tripsina, recuerden que es una enzima pancreática que se va a liberar. Normalmente, como no hay liberación de esta enzima, se va a acumular y va a pasar al espacio intravascular y la podemos medir pues en una muestra de sangre, ¿sí? Se toma la muestra de sangre de talón normalmente para el tamizaje en los a término en las primeras 48-72 horas de vida. ¿Sí? Miren, aquí está el valor de corte. Esta, pues, se sugiere repetirla o ir de una vez al estudio genético. Bueno, lo que les ha dicho, si tenemos un tamizaje positivo, tenemos que ir a confirmar con una prueba de sudor o hacer el estudio genético. ¿Sí? Si tenemos una mutación solamente, porque ya les dije, tienen que ser dos mutaciones, asociado a unos electrolitos en sudor normales, simplemente es un niño que es portador de la enfermedad y le hacemos seguimiento, ¿vale? Si definitivamente hicimos la mutación, la delta, la F508 y esa nos dio negativa, podemos hacer todo el panel de las otras mutaciones y la secuencia completa del gen para encontrar alguna de las 2000 mutaciones. Y pues importantísimo que siempre debe hacerse la prueba de electrolitos siempre que sospechemos la presencia de fibrosis. Este es un término nuevo y es algo que seguramente va a empezar a estudiarse un montón, esta y la siguiente diapositiva, que es el síndrome metabólico relacionado al CFTR o el Screen Positive Inconclusive Diagnosis, que es un paciente que tiene un tamizaje neonatal anormal, entonces la tripsina está elevada, que es portador de una o más variantes del CFTR, de las que están clasificadas como consecuencias clínicas variables, o pacientes que tienen electrolitos en sudor negativos con dos variantes, o electrolitos en sudor indeterminados con 0 o una mutación. Como ven, son pacientes que no alcanzan a cumplir la definición completa de fibrosis, pero sí tienen alguno que otro factor positivo. Estos son 1 de cada 5 a 6 pacientes con fibrosis. La gran mayoría no van a desarrollar fibrosis, pero sí se sabe que ellos pueden tener ciertas alteraciones. Por ejemplo, 10 a 20% de los cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa, en el 10% de estos pacientes van a tener un diagnóstico subsecuente de fibrosis. O sea, miren que ellos ya tienen una predisposición a esa colonización
y después se hace el diagnóstico de fibrosis. Entonces, no son pacientes completamente sanos. No se confirma el diagnóstico, pero son pacientes que van al seguimiento. Y en la adultez, alguna proporción de estos pacientes pueden presentar enfermedad clínica. Entonces, este es un nuevo concepto para que se lo lleven y hagan un poco más énfasis. Otros son los desórdenes relacionados con CFTR, que son desórdenes asociados a daños orgánicos terminales en los que se evidencia una disfunción del CFTR, pero que tampoco cumplen los criterios. En estos pacientes han encontrado alteraciones típicas de pacientes con fibrosis como las pancreatitis recurrentes, ausencia de vía biliar, ausencia de la vas deferens, perdón, o enfermedades de vía aérea a repetición sin que cumplan criterios de fibrosis, ¿vale? Estos desórdenes relacionados se cree que están asociados a factores no genéticos porque son pacientes que no tienen mutación y que pueden estar asociados a otros factores epigenéticos y a factores ambientales. Esta pues es una área importantísima en estudio y estos dos términos para que los revisen salen en ese artículo que les conté de Lancet del 2021. Veo que nos quedan 2 minutos. Creo que nos toca cerrar. No sé si vamos a seguir. Digamos que aquí estaba con estudios complementarios, algo muy a grandes rasgos del tratamiento. No sé si María Paula o la doctora Helen están por ahí. Hola, Caro. Sí, es que como fue una sesión que abrimos así rápido, solo deja como 40 minutos transmitir. Sí. Entonces, no sé si la doctora Helen quiera guiarnos en el paso a seguir. Sí, yo me imagino que estos temas que siguen de acá en adelante los van a abordar con los subespecialistas, porque ya son, pues íbamos a enfocarnos al diagnóstico específico con compromiso orgánico y al tratamiento. Eh, no sé si la doctora vaya a decir algo o para cerrar, en que hay que pensarla, ¿sí? Si no la pensamos, no la diagnosticamos y vamos a influir en el diagnóstico temprano si nosotros como pediatras y residentes internos la pensamos. Y les traía una diapositiva al final, pero ahí se muestra que un diagnóstico temprano es lo que realmente influye en una sobrevida futura. ¿Sí? Entonces, mensaje para la casa, piénsenla, hagan todas las preguntas que vieron de los síntomas, del compromiso familiar y mantén todos los exámenes diagnósticos pertinentes.